Y yo quiero iniciar un nuevo estudio. Vamos a estar hablando algunos miércoles sobre lo que es el Evangelio. ¿Te has puesto a meditar en lo que has decidido creer? Yo siempre considero personalmente en mi vida que necesito estar recordando lo que Jesucristo hizo por mí. Necesitamos siempre ir al fundamento, a la raíz de nuestra fe y recordar por qué somos cristianos, por qué venimos a la iglesia, por qué profesamos esta fe, por qué nos hacemos llamar cristianos, por qué hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo. ¿Por qué, amados? Porque muchas personas profesan ser cristianos por haber hecho una oración invitando a Jesús a sus corazones, cuando bíblicamente, amados, eso no nos hace cristianos. Ahora, es posible que una persona profese ser cristiano sin conocer la verdad de Cristo. Y una gran cantidad de personas pueden ignorar por completo su propia condición espiritual. Entonces, volver al Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Nos lleva a estar seguros de lo que hemos decidido creer. Y no solamente nosotros, sino enseñar a los nuestros lo que es el Evangelio. Porque créeme que hay falta de conocimiento de lo que es el Evangelio. Ser cristiano va más allá de hacer una oración invitando a Jesús a nuestro corazón. Es tomar una decisión firme de seguirle cada día de nuestra vida. Es tomar una decisión comprendiendo lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. ¿Qué es el Evangelio? Marcos capítulo 1, verso 1, puedes ir anotando. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nota cómo estos versos que vamos a leer asocian el término Evangelio con el ministerio de Cristo. Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, este concepto del Evangelio en el Nuevo Testamento está relacionado con el ministerio de Jesucristo. Jesucristo predicó el Evangelio. Fue el ministerio de Cristo, el anunciar el reino de Dios, relacionado con la gran comisión que Jesús nos ha dado a todos nosotros, los que hemos decidido creer en Él. Ir por todo el mundo y anunciar este Evangelio. Amén. Entonces, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? Para responder esta pregunta vamos a encontrar una terminología sencilla, pero mi intención, una vez más, amados, es poner un cimiento firme en Iglesia Renueva. Es que el Señor lo ponga, es que el Señor pueda traer ese cimiento en tu vida para que nada ni nadie te mueva de la fe en Cristo Jesús. Amén. Después de todo, el Evangelio es el centro del cristianismo. Es en donde buscamos fundamentar nuestras vidas, nuestras familias. Ahorita lo orábamos: Señor, que mi familia esté fundamentada en la roca. Bueno, ¿quién es la roca? Es Cristo, es su Evangelio. El Evangelio es la proclamación de Jesús en dos sentidos. Anótalo ahí. Primero, es la proclamación de Jesús que el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate bien, Dios buscó al hombre. La religión enseña que el hombre busca a Dios de una manera, de otra manera así, otra manera así. No, amados, la Biblia nos enseña que Dios ha buscado al hombre. Jesús vino, nació, se encarnó el Hijo de Dios, buscándonos a nosotros. El reino de los cielos se acercó a este reino terrenal de tinieblas tan inestable. El reino de los cielos se ha acercado. Número 2,
El Evangelio es la proclamación acerca de Jesús, las buenas nuevas de que en su muerte y su resurrección Jesús hizo posible el reino de Dios para nosotros. Son las buenas noticias, amados, que a través de su crucifixión, de su muerte, de su resurrección, tú y yo podemos entrar al reino de Dios. Son buenas noticias el Evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación, buenas noticias de salvación. Ahora, ¿dónde buscamos el significado de lo que es el evangelio? Vamos a estudiar rápidamente los 4 primeros capítulos del libro de Romanos. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 1, verso 16, por favor. En Romanos encontramos una de las mejores definiciones de lo que es el evangelio, porque este libro contiene una explicación muy ordenada y clara de lo que el apóstol Pablo entendió por obra del Espíritu Santo de lo que eran las buenas noticias de salvación. Si tú quieres aprender más del evangelio, estudia el libro de Romanos, lee el libro de Romanos. Te recomiendo la versión Nueva Traducción Viviente. Está en la aplicación YouVersion. Es más para latino porque la Reina Valera 60 sí es muy complejo el vocabulario que se usa, pero en la NTV va a ser fácil de entenderlo. Te lo recomiendo muchísimo. O la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas también, NVLA. También es muy actual al latino. Vamos a leer Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjate cómo el apóstol Pablo estaba convencido que el evangelio es el poder de Dios, que puede salvar tanto a judíos como a griegos, como a judíos como a gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no somos de sangre judía. Ahí entramos tú y yo. ¿Por qué hay tanta convicción en muchos en cuanto al poder del evangelio? Porque se ha entendido lo que Dios hizo por nosotros. Cuando una persona no cree en el poder del evangelio, que puede cambiar cualquier persona, cualquier corazón, es porque no ha entendido lo que Dios hizo en su Hijo por nosotros en la cruz. Pablo nos dice a quién debemos de rendir cuentas en este capítulo 1 de Romanos. Mira lo que dice Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. ¿Qué quiere decir? ¿A quién vamos a rendir cuentas? A Dios. A Dios. Su palabra nos dice que no nos hicimos a nosotros mismos. Salmo 100, verso 3. Si me pueden ayudar en las pantallas, por favor. Salmo 100, verso 3 dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, aunque la humanidad, gran parte de la humanidad, quiera negar la existencia de Dios, no es posible. Hay un Dios y todo ser humano dará cuentas a Dios. Lo dice la palabra, Romanos 1, verso 18. Ahora, fíjate bien, el filósofo ateo Thomas Nagel, que con toda franqueza confesó esto: no solo se trata de que no crea en Dios y de que naturalmente espere estar en lo cierto, es que espero que Dios no exista. No quiero que exista Dios. No quiero que el universo sea así. ¿Por qué el hombre niega la existencia de Dios? ¿Sabes por qué? Porque es más cómodo. Es más cómodo no tener la autoridad por encima de todo. Es más cómodo negar que daremos cuentas a un Dios santo, porque así el hombre se desenfrena en su moral. Puede inventar cualquier camino religioso para su conveniencia.
Número 2, aquí en Romanos capítulo 1, verso 23, Pablo nos dice que el problema del ser humano es que se ha rebelado contra Dios. Por eso niega la existencia de Dios. Vamos a leer el verso 23 del capítulo 1. Dice: y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Wow. El hombre se ha rebelado contra Dios. Ha preferido hacer ídolos y adorarles. Yo siempre uso un término, se los he dicho en otras ocasiones: dioses con D minúscula que quepan en el bolsillo, que no tengan autoridad sobre mi vida, sino que sean como un amuleto para mi suerte. Eso es rebelión contra el Dios santo y creador, que hizo las estrellas, los cielos, que hizo la tierra, el sol, los grandes mares. Romanos 3, verso 9 al 12 dice: ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo. Diga conmigo: ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Esa es la verdad que dice la palabra. No hay ningún solo justo. Muchos tal vez nos inclinan ante ídolos hechos como una estatua, pero hay ídolos en el corazón. El ser humano se inclina ante el materialismo, se inclina ante la fama, se inclina ante la soberbia. Y escucha con atención: todos hemos pecado. No hay ningún solo, ni uno solo, que sea bueno, que haga lo bueno. Y esto es donde tú y yo tenemos que comprender, amados, algo. Que como humanos hemos fallado. Si llegamos a pensar que no le hemos hecho nada a nadie, nada malo, que somos buenos, hemos sacado adelante a nuestros hijos, a nuestras familias, hemos trabajado honestamente, le hemos ayudado al vecino, le hemos dado al pobre, hemos hecho obra de caridad, hemos sido incluso de beneficio para nuestra familia, y no necesitamos a Dios, nos estamos equivocando. Y esto es el problema, amados, de la religiosidad, de ignorar nuestra condición. Escucha, imagina que estás en una situación sin esperanza. Imagínate, estás ahogándote, estás en apuros. Alguien ha estado en medio del océano o en un lago, en una presa, ¿sí? Sin poder tocar el fondo. Imagínate la necesidad de que alguien salve tu vida, que alguien te ofrezca un chaleco salvavidas, y tú pensando y diciendo: no lo necesito, puedo yo solo. Hace algunos años, mi papá toda la vida ha sido pescador y siempre tuvo lanchitas ahí para pescar. Y hace algunos años atrás, yo estaba en la secundaria. Bueno, no muchos años, hace unos 10, se crean. No, sí, hace varios. Mi papá andaba por Ciudad de México
Y sus amigos le dijeron: préstanos la lancha, Bernal, queremos ir a pescar. Mi papá les dio una instrucción: no se metan al agua con aire, porque pueden tener un accidente. Pues pareció que les había dicho: métanse con todo y aire. Cuando la lancha empieza a hundirse porque el agua se mete, dos de ellos traían chaleco, uno no. Uno de los que traían chalecos se lo quita y le dice al que no traía: ponte lo tuyo, sé nadar. Amados, a 3 metros de distancia, déjeme lo pongo bien, a 3 metros de distancia le dejaron de ver al que se quitó el chaleco. Los otros dos pensaron que él había hecho una maniobra como sumergirse, así como le hacen los que saben nadar, y ya salir en la orilla, pero no volvió a salir hasta dentro de 3 días que encontraron su cuerpo. En una situación, amados, tan desesperante, que tú te niegues a un chaleco, a un salvavidas, puede costarte la vida. Amados, sin la conciencia de malas noticias de tu condición, de mi condición, tú y yo no abrazamos el evangelio. La gente se rehúsa a creer en Cristo porque ignora su condición, se resiste a creer su condición caída. Y esto te puede ayudar para no evangelizar a otros diciendo: ven a Cristo, te invito a la iglesia. Cristo tiene grandes propósitos para ti. Sí los tiene, amados. Pero tenemos que predicar malas noticias primero antes de buenas noticias. Tu condición es una condición caída que necesita Salvador, hermano. Que necesita Salvador, primo. Que necesita Salvador, amiga. Necesitas venir a Dios. No podemos predicar un evangelio diciéndole a la gente: hey, ven a Cristo y va a solucionar tu situación económica. No, porque Cristo no vino a solucionar nuestra situación económica, vino a salvarnos. Ahora, ¿cómo encontramos nuestra condición espiritual realmente y nos damos cuenta de ello? En la ley de Dios. Por eso Dios dio los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, ¿se acuerdan? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Dios dio la ley por 3 razones. Número 1, para que pudiéramos ver que hemos pecado. Ante los 10 mandamientos, ¿quién ha pecado? Sea honesto. Nadie los ha cumplido, eso dice la Biblia. ¿Me pueden poner Éxodo capítulo 20 en las pantallas, por favor? El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muchas veces, amados, hemos tenido otros dioses. Un Dios es aquello por lo que tú morirías. Muchas veces hasta una persona puede convertirse en un Dios con D minúscula. ¿Cuántas dependencias emocionales hemos podido llegar a tener en esta vida? ¿O el Dios el dinero? ¿O hacer de nuestro trabajo nuestro Dios? Otro mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Amados, nuestra nación es un país idólatra, que se ha hecho imagen de lo que está en el cielo y aquí en la tierra lo ha adorado. Ahora, escucha bien.
No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muchas veces se ha hablado a la ligera. Te lo juro por Diosito. ¿Cuál Diosito? Es Dios Todopoderoso. Ve la irreverencia en el corazón. El día de reposo debe de haber un día a la semana donde se busque a Dios, donde tú medites en su palabra, donde tú presentes adoración. Para eso fue establecido el día de reposo. Salud. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y luego dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Amados, son 10 mandamientos. 6 se enfocan en Dios, en no faltarle a Dios, y los otros 4 a nuestro prójimo. Entonces, la ley fue dada para convencernos de que estamos imposibilitados por nuestros esfuerzos de alcanzar la paz con Dios y la santidad. Llegamos a la conclusión, de que únicamente Cristo puede llevarnos a la paz con Dios, la santidad y la gracia. Todo esto mediante su obra redentora por medio de su Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos capítulo 7, verso 21. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, ¿me pasas la botellita de agua? No puedo evitar hacer lo que está mal, dice. Gracias, hijo. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Eso decía Pablo de su condición bien identificada, carnal, que tú y yo tenemos. ¿Alguien se identifica con Pablo hasta aquí? ¿Alguien se identifica con eso? Dice: ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Ante los 10 mandamientos, amados, que acabamos de leer, tú te darás cuenta que en ti, como un creyente en Dios, está el querer hacer el bien, pero en tu naturaleza está otra cosa. En tu carne está otra cosa, que es el no honrar a Dios. Ahora Pablo dice: ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. Ahí está la buena noticia. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero mira la buena noticia: gracias a Dios por Cristo Jesús. Gracias a Dios. Entonces la buena noticia es que Dios ha provisto un Salvador para mi vida. Alguien que llevó mi pecado a la cruz, y cuando se levantó de la muerte venció mi pecado, venció la muerte. Y cuando yo pongo mi fe en Cristo, amados, el Espíritu Santo viene a mí, me da una nueva naturaleza que va a ser obediente a Dios, y la vida cambia en esta vida y en lo eterno. Tenemos vida eterna en Cristo. Pablo nos dice que la solución de Dios para el pecado de la humanidad es la muerte sacrificial y de resurrección de Jesucristo. Esas son las buenas noticias para la condición del hombre. Romanos 3:21, vamos a leerlo, por favor. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado
¿Cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley? Dios nos hace justos, amados, a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Porque nadie era justo. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, no importa el pasado. Cuando tú decides creer en Jesucristo, Dios te justifica. Esto es glorioso y maravilloso. Porque los que éramos desobedientes somos justificados por la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para salvación. Es una obra poderosa. Y el corazón que experimenta esta redención y esta justificación es capacitado, amados, por obra del Espíritu Santo, para ahora así obedecer a Dios. Romanos 3:24 dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Por Cristo, amados, por Cristo somos justificados y nos libera del castigo de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Romanos 3:24 lo dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Redención es pagar para que se liberara a alguien que estaba vendido. A eso se le llamaba redimir. De esa manera entendemos que la liberación de los israelitas de Egipto es un acto de redención. Redimir es liberar. El sacrificio de Cristo redime nuestras vidas para liberarnos del pecado. Nuestra condición puede cambiar de ser una raza caída a ser hijos de Dios, de ser personas desobedientes a Dios, a ser hijos obedientes al Padre por gratitud, no por obligación, por gratitud. Porque el corazón que es redimido, amados, es agradecido, es entregado. Cuando alguien paga por tu rescate y has entendido que estabas vendido a tu suerte, ese corazón es cautivado para obediencia a aquel que pagó tu rescate, y ese es Cristo Jesús. No es la religión, no es una iglesia, es Cristo. Es Cristo. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, su sangre derramada, todo lo que Él hizo, todo pecador puede ser salvo de la condenación que merecen nuestros pecados. Justificar, ¿qué significa justificar? Anota ahí. Redención es pagar para que se liberara a alguien que estaba vendido, ¿sí? Ahora, justificar quiere decir, es el acto de hacer, convertir a alguien injusto en justo. Wow. Justificar es obtener una posición correcta delante de Dios. No es por nuestros méritos, porque somos pecadores, sino por los méritos de Cristo. ¿Te has fijado que el ser humano tendemos a siempre justificarnos? Cuando yo regaño a mis hijos: ¿por qué hiciste eso? Es que ella empezó. ¿Por qué hiciste eso? Es que él empezó. ¿Te has fijado? ¿Te has fijado cuando te ha multado el oficial de tránsito? Es que tengo apuro, tengo que llegar al trabajo. ¿Te has fijado cómo el ser humano intenta justificarse? Perdóname mi amor, realmente te ofendí, pero es que tuve un mal día. Perdóname, pero es que no almorcé, por eso andaba de genio. Abusados matrimonios. Pidan perdón como es, no se justifiquen. Eso las hace enojar más. Perdóname.
El ser humano siempre ha intentado justificar, y algo que Dios quiere hacer es que el ser humano entienda que no es por sus obras que se va a justificar, amados. Es por lo que Él hizo en la cruz. ¿Cómo va a quitarle méritos Dios al sacrificio de su único hijo en la cruz del Calvario y darle mérito al hombre con sus obras para salvarse? Eso es injusto. No adoramos un Dios injusto, Él es justo. Por eso dio a su hijo en la cruz, para que muriera en nuestro lugar. Alguien tenía que pagar. Y Jesús dijo: yo pago. Por eso es un Dios justo. No pasó desapercibido tu pecado y el mío. No dijo: voy a ignorar el pecado de la humanidad. No, Él es justo. Y Él mandó a su hijo en la cruz. Justificar es convertir a alguien injusto en justo. Es obtener una posición correcta delante de Dios, no por nuestros méritos, porque somos pecadores, sino por los méritos de Cristo. Ser hecho justo es que te digan que ya no te van a castigar, ya castigaron a alguien más en tu lugar. Esto es glorioso. Esto es una buena noticia que enciende mi corazón para Dios. Cristo fue castigado en mi lugar, en tu lugar. Cristo fue molido en tu lugar. Amados, esta es la raíz, el fundamento de nuestra devoción, de reunirnos, de adorar, de cantar, de orar, de profesar la fe allá afuera en nuestra familia, porque Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar. Alguien le da un aplauso a Jesús de gratitud. Gracias, Cristo. Ahora vamos a seguir el proceso. Número 1, Dios nos creó para honrarle. Daremos cuentas a Dios. Daremos cuentas a Dios. Número 2, el hombre se rebeló contra su creador. Yo me rebelé contra Dios. Número 3, Jesús son las buenas noticias de redención. Y por último, el número 4, Pablo nos dice cómo podemos ser incluidos en esta salvación. Romanos 3, verso 22 al 24. Esta es la respuesta que Dios está buscando de la humanidad. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree. Diga conmigo: fe, creer, sea quien fuere, dice. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, es su gracia, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. ¿Por medio de quién? ¿De quién? De creer en Cristo. En Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo somos salvos. Romanos 4:5, su fe le es contada por justicia. Las obras no te cuentan como justicia, iglesia. Las obras son resultado de haber sido justificado ya. Las obras no van antes de la fe. Tenemos que entender eso. Fe es creer, es actuar, es desarrollar. Si crees, haz algo. ¿Qué viene después de creer? Arrepentimiento. Y no podemos saltarnos ese paso ante la gloriosa noticia de salvación. El arrepentimiento es reconocer que estamos caídos sin Cristo, que estamos perdidos sin Cristo. Pero la religión le dio como una escalera, como un puente equivocado al hombre. La religión se salta el paso del arrepentimiento. Se va hasta las obras. Porque se sienten muy buenos haciendo obras. Pero la realidad es que ante la ley de Dios todos hemos pecado y necesitamos creer en el Salvador absoluto, Cristo Jesús, y arrepentirnos en respuesta de esta fe que por gracia Dios está poniendo en nuestro corazón. Fe es creer, es actuar, es desarrollar. Por eso, amados,
El evangelio no le ruega a nadie. Y tú no te haces cristiano cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Tú te haces cristiano cuando pones tu fe en Jesucristo, te arrepientes de tus pecados y decides seguirle a Él con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Nosotros necesitamos rogarle a Cristo: sálvame de mi condición caída. Ándale, recibe a Cristo en tu corazón y serás salvo. No, ruégale a Cristo que te salve porque estás perdido. Ruégale que te acepte, que escriba tu nombre en el libro de la vida, que tenga misericordia porque eres pecador. Has deshonrado a tu padre y a tu madre. Tu vida se está cortando por no perdonar a tu papá. Ruégale a Cristo que salve tu vida y provoque en ti un nuevo nacimiento. Ruégale a Cristo. Decide seguirlo con todo tu corazón. Este es el mensaje de las buenas nuevas. Cristo tomó tu lugar. Ven a Cristo. Ven a Cristo, no dudes más. Es el tiempo, amados, de ver a Cristo como nuestra única esperanza y nuestro todo. Es momento de que la iglesia vea a Cristo con pasión y con adoración, porque ha entendido lo que hizo por nosotros. Oh, es tiempo de predicar este mensaje sin vergüenza, sin avergonzarnos de nada, porque es poder de Dios y puede salvar a todo pecador como nos salvó a ti y a mí. Oh, amados, es tiempo de entender que Jesucristo no es una opción más para estar bien en la vida. No, es la verdad que salva nuestras vidas de una eternidad sin Él. Es la verdad que restaura nuestras vidas. Ser cristiano significa que Dios nos ama, Dios nos busca y Dios nos encuentra. Eso es ser cristiano. Yo no busqué a Dios, Él me buscó a mí. Esto enamora al cristiano de Dios. Vuelvo a repetir, ser cristiano significa que Dios nos ama, Dios nos busca y Dios nos halla. Ser cristiano es reconocer que por causa de mi pecado soy separado de la presencia de Dios y no merezco más que su ira. Más Cristo Jesús, sin embargo, a pesar de estar en oscuridad y sin vida, su luz brilló sobre mí y me habló, invitándome a seguirlo. Eso es ser cristiano. No hay un mérito, amados. No te creas bondadoso, no te creas muy espiritual, no. Él te buscó, Él me buscó. Pecadores arrepentidos por gracia, pecadores perdonados por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Ponte de pie, por favor. 4 preguntas cruciales. Quiero que las anotes. Todo va a estar en la grabación para que lo estudies ahí en el canal de YouTube. ¿Quién nos hizo y a quién debemos de rendir cuentas? A Dios. ¿Sí? Número 2. ¿Cuál es nuestro problema o por qué estamos en aprietos? Somos pecadores. Número 3. ¿Cuál es la solución de Dios al problema? Jesucristo. ¿Puedes recordar a Cristo diciéndole a sus discípulos: vengan y síganme? Vengan y síganme, dejando todo para seguirle. ¿Sabes por qué? Porque entendieron la gracia que descendía del cielo, porque entendieron la misericordia en Cristo. Y número 4, ¿cómo puedo ser parte de esta salvación? ¿Qué decisión voy a tomar al respecto? Por eso Pablo en Romanos 1:16 comienza este proceso de explicar el evangelio diciendo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Jamás me avergonzaré de ser cristiano porque es poder de Dios. Jamás me avergonzaré de estas buenas noticias que he creído porque cambiaron mi vida, salvaron mi vida. Una vez me preguntaron: ¿es usted religioso? No, le digo.
soy un encontrado. Encontrado. ¿Cómo encontrado? El amor de Dios me encontró. Y es ahí donde parte todo. El cambio, la restauración de los matrimonios, la restauración de las familias, en las buenas noticias de salvación, que en Cristo Jesús somos perdonados, somos liberados de nuestro pasado, somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado. Cuando abrazas el evangelio, iglesia, entiendes que la mayor bendición que Dios te ha dado es el ser perdonado y justificado de tus pecados. Esa es la mayor bendición. ¿Por qué no levantas tus manos y adoras a Cristo? Y dile: gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias, Dios. Qué gran noticia, qué gran mensaje la que nos diste en la cruz. Consumado es. La deuda está pagada, dijiste en la cruz, Señor. Pagaste mi pecado, mi rebelión, mi egoísmo, mi deshonra, mi orgullo. Lo pagaste en la cruz. Y ahora puedo ser libre. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias por venir a tomar mi lugar en la cruz. Vamos, iglesia, levántale tus manos y adórale. Dile: Señor, estoy agradecido. Gracias, Jesús, por amarme, por salvarme. Gracias, Jesús. Padre, te pedimos que venga comprensión a esta palabra, que Cristo deje de ser una opción más para encontrar felicidad y se convierta en nuestra vida. Oh Padre, que podamos entender que es un privilegio pertenecer a la familia de Dios, que es su iglesia. Padre, que con gran gozo y gratitud sirvamos y nos gocemos en adorarte. Padre, que podamos edificar nuestras vidas y nuestras familias sobre este fundamento, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo escucharé toda mi vida y lo obedeceré por gratitud. Dígale al Señor estas palabras: lo escucharé toda mi vida y lo obedeceré en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén.